Hola, buenos días. Bienvenidos a la que será la segunda y la última sesión del cuarto Congreso Internacional Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Ayer tuvimos una sesión de mañana y una sesión de tarde bastante maratoniana, pero creo que bastante fructífera en cuanto a todo lo que pudimos aprender de uno y de otros colegas, tanto de la Universidad de Córdoba como de Valencia, como universidades organizadoras, como de otras universidades del resto de España y muchas de Latinoamérica. Y hoy la sesión será solamente, como bien sabéis, porque aparece en el programa, por la mañana, no hay sesión de tarde, aproximadamente sobre las 2 menos cuarto tendrá lugar la clausura. Ya están grabadas en YouTube las sesiones que tuvieron lugar ayer, tanto de mañana como de tarde. Acaba de dejar el director del Congreso el enlace en el chat, donde lo podéis consultar. Y bueno, la mecánica de hoy será exactamente la misma que ayer, solamente que no hay un periodo previsto para comunicaciones. Y nada, sin más, os doy la bienvenida. Espero que sea igual de fructífera esta sesión como la de ayer. Y os doy la bienvenida con el panel número 5 que va a moderar la profesora Patricia Llopi de la Universidad de Valencia. Así que, cuando queráis, bienvenido. Muchas gracias, María Dolores. Buenos días a todos y a todas las asistentes a esta segunda jornada del ya cuarto Congreso Internacional sobre Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. He dicho ya cuarto y creo que es de mencionar el poner especial énfasis en este aspecto porque creo que solamente podemos agradecer al profesor Jorge Castellanos su labor durante todos estos años, todas estas ediciones, organizando estos encuentros académicos que, como podemos ver, son muy pluridisciplinares y no simplemente abarcan el derecho, pero pues todos también tienen un nexo común, que es nuestro trabajo en las aulas y nuestra contribución, nuestro pequeño granito, pues por innovar, por mejorar la educación que va recibiendo nuestro alumnado universitario. Yo, dicho esto, creo que debo confesar que me siento bastante afortunada porque he estado, y Jorge lo sabe bien, de algún modo u otro, desde la primera edición, que fue allá por el año 2018, un 10 y 11 de mayo, si no me equivoco. Lo que me ha permitido, pues, ser testigo de cómo estos encuentros pues, se han ido consolidando, se han ido ampliando durante sus ya 4 ediciones. Así que, en este sentido, además del profesor Jorge Castellanos, agradecer a los miembros del comité organizador, a las profesoras Valverde, Montero y Buchardó, el trabajo que realizan entre bambalinas, porque también sabemos que sin ellas esto no sería posible. Y tras lo dicho, yo ya paso directamente a presentar a los ponentes y a repetir una idea que he escuchado en la jornada anterior, y es que ojalá, pues ojalá, yo también lo quiero, en la próxima edición ya nos veamos las caras físicamente, lo hagamos de forma presencial en Valencia o donde sea, y podamos continuar con estos encuentros que, como ha dicho María Dolores, pues son muy enriquecedores, son muy fructíferos y son útiles como vía de encuentro y de intercambio entre profesores universitarios. Y ya pues empezando con la primera ponencia que tenemos esta mañana, debo presentar a la profesora María Isabel Torres Cazorla, quien viene desde la Universidad de Málaga, donde es actualmente profesora titular de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales. María Isabel me consta que está muy interesada por las cuestiones de innovación docente desde hace décadas, así que no tengo ninguna duda de que vamos a aprender mucho con esta primera ponencia. Y además mencionar que justo el año pasado obtuvo el premio a la calidad docente que le fue otorgada por la Universidad de Málaga en la categoría de docente senior. Entre sus publicaciones voy a referirme solamente a las dos más recientes, a dos libros publicados desde aquí, desde Valencia, por la editorial Tirando Blanc, y publicados los dos en español y en inglés. El primero es el libro de actividades prácticas de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, y el segundo, el Derecho Internacional Público, explicado a través de las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Dedicándome yo al derecho procesal, pues me parecen dos publicaciones docentes muy interesantes. Y dicho esto ya, yo creo que solo me queda ceder la palabra
para que nos hable en esta primera ponencia sobre Universidad para Mayores, reinventarse e innovar en tiempos pandémicos. Adelante, María Isabel. Buenos días a todos, en primer lugar, y muchísimas gracias por la invitación a este congreso. Doy las gracias, por supuesto, a Jorge Castellanos, que ha sido la persona que me contactó para ello, a la Universidad de Valencia, porque me unen muchísimos lazos con la misma. Tengo muy buenos amigos en la Universidad de Valencia, en diferentes áreas de conocimiento. Y bueno, para mí siempre es un placer y un honor el poder participar en actividades organizadas por esta institución. Bueno, en realidad mi ponencia es casi el análisis de una experiencia, ¿no? De una experiencia docente y vital en tiempos prepandémicos y en tiempos pandémicos, ¿no? Y voy a intentar realizar pues una especie de visión global a vista de pájaro de cómo han ido cambiando las cosas a lo largo del tiempo y precisamente cómo hemos tenido que reinventarnos e innovar en tiempos pandémicos, ¿no? En esta experiencia, en la experiencia del aula de mayores, ¿no? En la Universidad de Málaga, esta idea, el aula de mayores, que se conoce con la denominación aula de mayores más 55, pues es una actividad que se viene desarrollando ya desde hace varias décadas, ¿no? Esta institución o esta forma, ¿no?, de docencia se lleva a cabo en la mayoría de las universidades españolas, tanto universidades públicas como también las privadas se están uniendo a esta iniciativa y es una actividad que suele tener varios nombres diversos, ¿no?, dependiendo de la universidad. Pues se la conoce desde aula para mayores, aula permanente de formación abierta, aula de la experiencia, programa universitario para mayores. En la Universidad de Valencia, por ejemplo, tiene una denominación muy especial, ¿no? Se llama la NAU-GRAN, ¿no?, en esta universidad. Universidad senior, es decir, depende, ¿no? Cada universidad la denomina de una manera, pero el aspecto común es que es un tipo de enseñanza que se dirige a un colectivo que suele oscilar entre los 50 y 55 años en adelante. Es decir, dependiendo de la universidad, cada una establece un margen de edad. ¿Qué tiene de característico esta actividad? Bueno, yo, en primer lugar, es una actividad que le recomendaría a todo profesor universitario. O sea, para mí, como profesora universitaria, la participación en el aula de mayores creo que es una de las actividades más gratificantes de la tarea docente. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos al mejor alumnado posible, mejorando lo presente, ¿no?, con nuestros alumnos de grado y máster, pero mejor alumnado posible en el sentido en que ellos tienen una única motivación, que es pura y simplemente el aprender. Es decir, son personas, algunas de ellas titulados universitarios, otros no, para otros es la primera vez que se accede a la universidad, pero su leitmotiv es pura y exclusivamente aprender, con lo cual el entorno docente, digamos que es el mejor posible, ¿no? Es el contexto mejor con el que nos podemos encontrar como docentes. En mi caso, vengo participando en el aula de mayores desde hace ya bastante tiempo, ¿no? En un primer momento, en los años 2001, 2002 y 2003, participé en la forma que entonces había, que era bastante distinta a la actual. Por aquel entonces lo que se hacía era una conferencia que dictaba cada profesor que quería participar en el aula, ¿no? Y ya está. En la actualidad, en la Universidad de Málaga, este aula de mayores se configura de otra manera y tenemos dos formas de participación. Una, que es la impartición de un curso de carácter trimestral sobre el tema que el profesorado quiera, ¿no? Y normalmente pues serían 2 sesiones a la semana de 1 hora y media en relación con ese curso. En mi caso, yo comparto curso con un profesor de económicas y el curso que impartimos, que llevamos ya desde el año 2014 con esta iniciativa, ¿no?, es un curso que se llama Claves para entender el mundo actual, una aproximación desde el derecho internacional y la economía. Entonces, él se encarga de la parte económica y yo de la parte de derecho internacional y con esos mimbres, ¿no?, pues venimos andando el camino. Es curioso porque además en esta iniciativa participé y yo a este profesor de económicas no lo conocía, sino que fue desde la propia organización del aula de mayores que me contactaron y me dijeron, mira, hemos pensado en un curso de esta índole, a ver qué te parece. Entonces, bueno, pues nos lanzamos esta iniciativa y la llevamos poniendo en práctica desde entonces. Bueno, ¿y cómo se ha desarrollado esto? Voy a contar la experiencia del curso anterior, antes de la pandemia, y la experiencia de este curso, para un poco comparar y ver así cómo se desarrolla esta iniciativa. El curso pasado tuvimos alrededor de 46 alumnos, más o menos, en este curso trimestral.
Y bueno, normalmente mi parte yo siempre la desarrollo de una forma muy interactiva porque permito además que los alumnos propongan temas que son de interés para ellos. Entonces, en cada sesión pues vamos un poco sobre la marcha creando lo que sería ese contexto educativo con los temas que a ellos les interesan, ¿no? Y además tuve la ocasión de llevarlos, entre comillas, de excursión, ¿no?, a visitar una institución conectada con el ámbito internacional que hay en mi ciudad, que es la oficina de CIFAL, que está conectada con UNITAR, ¿no?, que está aquí en la ciudad de Málaga. Aquello fue bueno, una experiencia bastante buena, ¿no? Esto fue en diciembre del año 2019, antes de que estallara todo esto. Cuando estalla la pandemia, resulta que yo también tenía pendiente una actividad con el aula de mayores que esta se desarrolla en la provincia. Es decir, en diferentes ciudades, pues distintos profesores universitarios imparten conferencias. Normalmente durante 2 semanas, pues se imparten 4 conferencias. Yo las iba a celebrar en la ciudad de Fuengirola. Por supuesto, se las llevó la pandemia porque iban a ser en abril y estábamos todos confinados, ¿no? O sea que ahí no se hizo nada. Y bueno, llega el mes de junio y entonces me plantean por parte del aula de mayores que si quiero seguir ofertando el curso. Y yo en principio pues digo que sí, ¿no? Con mi compañero Francisco Calderón, pues sí, vamos adelante. Y aproximadamente pues en el mes de julio la universidad empieza ya a prever lo mejor y lo peor de la pandemia, ¿no? Se pone pesimista y optimista a la vez y nos pregunta a todo el profesorado si estaríamos dispuestos a participar en esta iniciativa, pero en modo online. Y yo debo confesar, ¿no?, desde mi ignorancia sociológica, ¿no?, que en aquel momento fui enormemente escéptica. O sea, yo dije, sí, vale, si hay que hacerlo online, pues vale, se hace. Pero yo pensé, ¿el aula de mayores online? Esto no va a ir a ningún sitio. O sea, eso fue lo que yo pensé. Porque, bueno, parto de la idea de que en el aula de mayores de la universidad normalmente el aspecto de socialización entre todas las personas que participan en esta iniciativa es absolutamente fundamental. Es decir, ellos se reúnen para tomar café juntos, incluso tienen una asociación que se llama Amaduma, la Asociación de Mayores de la Universidad de Málaga, donde van pues de excursión, hacen viajes, comidas, en fin, que todo esto es un entorno social que para los mayores que participan en este aula yo creo que es fundamental. Entonces, mi idea inicial, ya os comento con total franqueza, que fue de escepticismo. Yo dije, bueno, si esto se oferta online, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro, llega el mes de septiembre y nos dicen que efectivamente que tiene que ser online, porque es que la evolución de la pandemia no permite otra cosa y que en principio iba a ser online el primer trimestre. Después ya se vería. Bueno, pues nada, digo, vale, bien. Y a finales de septiembre pues nos mandan un listado a una serie de profesores diciéndonos que de los casi 55 cursos que había o que se ofertaban de forma habitual durante el primer trimestre, solamente se van a ofertar 23. ¿Por qué? Bueno, pues porque se va a partir de la base de que es necesario un número mínimo de alumnos, que haya al menos 10 alumnos. Claro, yo me sentí un poco, digo, uy, ¿cuántos alumnos tendré? ¿No? Claro, el año anterior había tenido 46 y este año pues he tenido 17, lo cual no está nada mal, ¿eh? Porque partiendo de mi escepticismo inicial me siento enormemente contenta, en primer lugar, de que el curso saliera adelante y de que además hubiese un núcleo duro de participantes bastante intenso. Bueno, ¿cómo se desarrolló esto? En primer lugar, bueno, tuvimos que prever qué herramienta utilizábamos, ¿no? Para ver, bueno, cómo nos poníamos en contacto y ahí en este sentido se nos dejó libertad a cada profesor para utilizar la herramienta que quisiéramos, ¿no? Yo me decanté, teniendo en cuenta, bueno, pues las 5 o 6 posibilidades distintas que tenemos actualmente, ¿no?, de utilización de plataformas online, me decanté por Google Meet porque pensé que era quizá la más fácil, la más sencilla y la que permitía además tener un acceso directo sin necesidad de estar vinculado a un campus virtual ni ninguna historia así, ¿no? Sino que era un poquito más sencillo. Y bueno, de entrada, pues llega la primera sesión y empiezo a ver, bueno, a ver cuánta gente se conecta, cuántos tienen problemas, cómo va esto, ¿no? Bueno, para mi sorpresa, de los 17 se pudieron conectar 14 sin ningún tipo de problema. Y además hay aquí un aspecto que yo sí que quisiera resaltar y que creo que es bastante diferente si comparamos la docencia online en este aula de mayores y con personas mayores en general respecto de lo que sería la docencia en grado.
Los mayores no tienen absolutamente ningún problema en poner sus cámaras. Es más, para ellos es fundamental la interacción con el profesor universitario. O sea, y con el tener pues ese mecanismo, esa fórmula de diálogo, el que nos veamos las caras, ese sentir que hay alguien al otro lado, ¿no? O sea, yo a veces a mis alumnos del grado se lo digo, si ustedes quieren intervenir, pueden hacerlo. Y, por favor, si alguno abre la cámara, de verdad que lo agradezco, ¿no? Porque esto de estar hablándole a la pantalla, donde solamente aparecen circulitos durante 1 hora, 2 horas o 3 horas, pues, sinceramente, la verdad es que es un poco desalentador a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta experiencia del aula de mayores a mí me ha parecido bastante enriquecedora. En primer lugar, porque el 95% de los participantes no han tenido ningún problema en acceder a la plataforma. O sea que en alguna ocasión alguno de ellos, y bueno, me ha escrito un correo electrónico, me ha dicho, ay, me puede dar indicaciones sobre cómo se entra, tal y cual, y sin ningún problema. También en alguna ocasión pues me han mandado un correo pues solicitándome documentación adicional porque el tema les interesaba, etcétera, ¿no? También algunas anécdotas curiosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una tarde que una alumna pues había dejado el micrófono abierto y de repente empiezo a escuchar una música rociera, ¿no? Al otro lado porque tenía la radio puesta mientras estaba siguiendo la clase. En fin, estas son cosas del directo y bueno, es este entorno raro online que tenemos, pero que en general yo creo que ha supuesto un antes y un después y además el enfrentarnos todos a un reto. Y cuando digo todos, digo yo también, ¿no? Porque nosotros también como profesores universitarios hemos tenido que lanzarnos a todos estos entornos virtuales diversos y tratar de adaptarnos a ellos, ¿no? Preguntándole a los alumnos del aula de mayores que qué tal había sido la experiencia, pues es curioso porque muchos de ellos me comentaron que ya estaban familiarizados antes de la pandemia con entornos online, porque, por ejemplo, tenían familiares que vivían en el extranjero, y entonces ya esto de las videoconferencias les resultaba bastante pues, práctico y útil. Incluso algunos llegaron a comentarme que si no se hubiese realizado el aula de mayores online, no habrían venido, porque, bueno, pues viven en otras ciudades, con lo cual, con esta situación que tenemos actualmente, pues no se habrían desplazado, ¿no? Con lo cual, creo que se ha hecho, ¿no? La necesidad virtud y se ha hecho un buen planteamiento por parte de la universidad al pasar a este entorno online. Bueno, y los acontecimientos han evolucionado al ritmo que lo ha hecho la pandemia. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar, no? ¿Qué está pasando actualmente en este segundo y tercer trimestre? Pues que continuamos con el modo online. Aquí, de los 65 cursos que se ofertaban habitualmente, pues se ha reducido la oferta a 24. También para poner en práctica esta premisa de que al menos todos los cursos tengan un mínimo de 10 alumnos, ¿no? Y bueno, pues esto es una consolidación, ¿no? como tendencia. También como anécdota, pues puedo contar, porque también está relacionado, ¿no? con esta enseñanza en aula de mayores en algún sentido, que en este mes de febrero pues he empezado a impartir una asignatura también en la UNED, también en modo online. Y aquí se sigue prácticamente la misma pauta, ¿no? En este caso con Microsoft Teams, y el alumnado de la UNED también enciende la cámara. O sea, que se ve que en estos entornos, ¿no? La gente en general es más proclive a que se le vea su imagen, a interactuar con el profesor y a intentar seguir estas clases de una manera más participativa y como si fuese pues casi la propia realidad presencial. ¿Qué hemos aprendido con todo esto? Bueno, pues hemos aprendido todos a adaptarnos a nuevos entornos, a hacer de la necesidad virtud, a permitir que esta iniciativa del aula de mayores no decaiga y a poder continuar con la misma. Al menos en mi universidad se ha optado por esta modalidad online. Si bien tengo que decir que en algunas otras universidades españolas el aula de mayores o bien se ha suspendido totalmente, algunas han optado por esa vía, algunas otras han continuado con la presencialidad porque entienden que la brecha digital en este sector de edad todavía es un problema. Y bueno, esta tercera vía que es vámonos al online, a ver qué pasa y bueno, y seguimos, ¿no? en esa tarea. Para mí la experiencia ha sido muy fructífera,
Me ha motivado muchísimo porque, bueno, pues en estos entornos la interacción siempre es distinta y hay que utilizar pues otros elementos, ¿no? Y familiarizarnos todos con compartir en estas pantallas, pues desde presentaciones, vídeos, páginas web, elementos que permitan la interacción con todas las personas que están al otro lado. Así que para mí ha sido una apuesta que pensaba que no iba a funcionar y que, sin embargo, la realidad me ha demostrado todo lo contrario. Así que manifiesto, por lo tanto, mi visión positiva respecto a que, en este sentido, la pandemia nos ha permitido continuar, aunque sea por esta otra vía. Bueno, pues quedo a disposición de todos ustedes si quieren plantearme cualquier cuestión, cualquier pregunta o lo que quieran. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, el poder colaborar con la Universidad de Valencia. Gracias. Muchísimas gracias, María Isabel, por esta presentación, por contarnos la universidad para mayores, como además bien has dicho, algo que tenemos aquí en Valencia también muy consolidado, que es la Nau Gran. La verdad es que no sé sinceramente cómo se ha mantenido desde septiembre, pero si no me equivoco, aquí en Valencia sí que se continuó también con la docencia online cuando llegó la pandemia en marzo, si no me equivoco, porque yo la verdad sinceramente es que no doy clase allí. Me gustaría darla en un futuro, la verdad, pero de momento sigo limitada a los estudiantes de grado y un poco de máster. Y simplemente también decir, como bien has dicho, que esto es un reto para todos y también ha sido un reto, imagino que para los estudiantes, los propios estudiantes, los propios mayores. Esto debe haber sido un reto, pero a la par debe haber sido muy bueno porque es una forma de mantenerles activos durante esta situación por la que estamos pasando, de tener una actividad adicional en sus quehaceres diarios. Y simplemente decir que creo que ha sido un éxito, a pesar de que hayáis pasado de 46 a 17, ha sido sinceramente un éxito el mantener la actividad. Y apuntar que a mí pues me ha parecido muy interesante la asignatura que impartes de claves para entender el sistema actual. Y mira que si estuviese allí me gustaría apuntarme y no solo por la excursión a la oficina de Málaga. Así que no solo por eso. Bueno, si seguimos el año que viene online, te mando el enlace. Lo puedo conectar, sí, porque hice mi máster en Derecho de la Unión Europea, por tanto es un ámbito que me gusta mucho, el derecho internacional. Y ya dicho esto, para que los los asistentes vayan pensando preguntas, yo voy a pasar a presentar a nuestro segundo ponente de hoy, que es el profesor Ciro Milione. El profesor Ciro Milione viene de la Universidad de Córdoba, donde actualmente es profesor titular y donde obtuvo su doctorado europeo. El profesor Ciro Milione es autor de 2 monografías y también de numerosos artículos doctrinales y capítulos de libro, siendo sus áreas de investigación, entre otras, el área de bienestar, el regionalismo o los derechos fundamentales en la Unión Europea. Y aquí pues me gustaría destacar por afinidad e interés común las publicaciones que tiene sobre la tutela judicial efectiva. El profesor Milione cuenta con 3 quinquenios docentes, 4 tramos autonómicos y con un sexenio de investigación, y además ha sido invitado a participar en congresos y seminarios en universidades de todo el mundo, entre ellas, por ejemplo, en Cali, en Glasgow, en Sofía o en Richmond. Y ya, sin más dilación, pues paso a darle la palabra para que en esta ocasión nos ilustre sobre sus reflexiones en torno al concepto de educación desde una perspectiva teleológica y jurídica. Adelante, profesor Milione. Okay. Días a todos, se me oye bien, no tenemos ningún problema técnico, espero, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, de momento va bien, de momento va bien. Muy bien, Patricia. Nada, muchísimas gracias por tu presentación y nada, me gustaría que mis primeras palabras fueran de agradecimiento al profesor Castellanos Claramunt de la Universidad de Valencia y a la profesora María Dolores Montero Caro de la Universidad de Córdoba, mi querida compañera de área de la Red de Derecho Constitucional. Me gustaría felicitarle, ¿no?, por la iniciativa que han tenido, que a la vista es una iniciativa que tiene una dilatada trayectoria, y también me gustaría agradecerle el hecho de que me invitaran a participar en la sesión de hoy. Es cierto que cuando me lo propusieron al principio yo, claro, manifesté mi grandísimo entusiasmo,
pero también un poco le advertí que mi intención era reflexionar con todos ustedes acerca de un concepto que para mí es importantísimo y creo para todos ustedes también lo es, que es el concepto de educación, ¿no? Y por lo tanto reflexionar con todos los asistentes a este foro acerca de esta noción que no deja de ser una noción compleja, como intentaré un poco demostrar en los minutos de los que dispongo. Entonces, también un poco les animé a replantearse la invitación, ¿no? No fuera a ser que mi intervención no encajara digamos, en los esquemas del Congreso, dado que he visto, hasta incluso María Isabel lo ha expuesto antes, y he visto en el programa del Congreso que muchísimas intervenciones están un poco dirigidas a relatar el funcionamiento de proyectos de innovación docente. Y el mío, sin embargo, mi intervención, sin embargo, va a ser una intervención, digamos, casi meramente disquisitiva, ¿no? En el que quiero compartir con todos ustedes mis reflexiones en torno a la idea de educación y luego me gustaría abrirme a vuestras opiniones para incorporarla en un trabajo que estoy realizando y que ojalá salga publicado a lo largo de este año académico. Entonces, les animé a replantearse un poco la invitación, pero ellos insistieron, entonces, pues nada, yo les voy a agradecer el hecho de haber insistido, porque esto me brinda la posibilidad de compartir con todos ustedes, nada, estas inquietudes que tengo respecto al hecho educativo, que por cierto es fundamental. Comentaba al principio de la sesión de hoy que he preparado un PowerPoint, Patricia, si quiere voy a intentar compartirlo y me vais comentando si lo veis o no, ¿vale? Adelante, adelante. Aplicación, pantalla. Oh, a ver si... Un momento. Vamos a ver si se ve o no se ve. ¿Lo estáis viendo? ¿Alguna casualidad? Sí, yo sí lo veo. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Sí. Vale. Oh, bien. Un momento. Ok. Vale, bueno, pues vamos al lío entonces. Hace aproximadamente 2300 años, alguien dijo que aquel que no puede vivir en comunidad o que no necesita nada por su propia suficiencia no puede ser miembro de la ciudad y tiene que ser o una bestia o un dios. Ese alguien era Aristóteles, y el lugar en el que lo dijo lo estáis viendo ahí, es el versículo 1253a del primer libro de la Política, un texto que tiene, que tiene esos 2300 años de edad y que se remonta al año 350 a.C. Vivir en comunidad, ser miembro de la ciudad y por lo tanto formar parte de la ciudadanía, en lugar que ser simplemente una bestia o un dios, constituían condiciones que para Aristóteles podían considerarse en principio connaturales al ser humano. Por ser un zoon politikon, por ser un animal político, un animal cívico, capaz de relacionarse políticamente, es decir, de crear sociedades y organizar la vida en la ciudad. El ser humano, claro, es un zoon politikon, pero lo es en principio, porque algo debe ocurrir a lo largo de su existencia para que esas capacidades connaturales puedan florecer y puedan acabar proporcionando y produciendo sus frutos. ¿Y qué es ese algo? Evidentemente, hablamos de la educación, ese instrumento integral de formación de la persona humana y del ciudadano, ese principio de toda ciudadanía dispuesta a mirar a la realidad que la rodea con participación, con interés, con espíritu crítico, animada por el deseo irrenunciable de lograr esta utopía que se halla a la base de nuestros pactos de convivencia, es decir, la dignidad humana. Ahora bien, el núcleo esencial de la ponencia que voy a dar quiere consistir en esto, en una aproximación al concepto de educación desde el punto de vista político, filosófico, jurídico. Hablo de aproximación porque, claro, emplear cualquier otro término sería, creo, excesivo, dado que la noción de educación constituye un auténtico desafío en lo que atañe a la reconstrucción de su significado y de su alcance. Pero el hecho de ser una actividad humana
realmente compleja o de difícil definición no puede ser una razón suficiente para impedirnos esa aproximación y ese análisis de la educación como presupuesto fundamental de nuestros compromisos de convivencia o como instrumento que permita el desarrollo de la personalidad. Así, para empezar un poco a reconstruir el alcance de este término, considero oportuno volver mi mirada nuevamente atrás en el tiempo y concretamente a la Grecia clásica, por la contribución que, como todos sabemos, esta época de la humanidad ha dado al desarrollo de la cultura y del pensamiento occidental. Y sobre todo, particularmente, porque fue esa cultura la que se preocupó de fundar esa ciencia práctica a la base del concepto objeto de nuestro estudio, es decir, la pedagogía. Y efectivamente, entre los siglos y cuartos antes de Cristo, en la Grecia clásica se definía con el concepto de paideia el modelo educativo dirigido a los jóvenes, un modelo que se articulaba en dos vertientes distintas, una física, que pretendía enseñar la cura y el fortalecimiento del cuerpo, y otra de índole moral, que buscaba favorecer la integración de los jóvenes individuos en el contexto social de la polis, educándole en aquellos valores y principios fundamentales cuyo conjunto se definía ethos, en los que se reconocía la comunidad política. Eso supone efectivamente que la conexión entre el fenómeno educativo y el fenómeno político siempre ha existido, o por lo menos ha existido en esos últimos 3 milenios, siglo más o siglo menos. Para Heger, un conocido filólogo alemán que al principio del siglo pasado dedicó un gran esfuerzo al análisis del modelo educativo de la Grecia clásica, todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación. Pues en ello se plasma una forma peculiar de conservación de su propio patrimonio espiritual. Así, la educación constituiría una de esas formas que quieren servir para asegurar la supervivencia de nuestro conjunto de valores y de creencias en su dimensión ética y teleológica. Educar en ese sentido significaría transmitir. Pero claro, el problema que se pone respecto a la transmisión de valores es el que atañe a la estabilidad, a la permanencia o la inmutabilidad de estos valores. La educación, en efecto, en su esencia más genuina, no puede consistir exclusivamente en la mera entrega a la posteridad de dogmas que son incuestionables y que se repiten de boca en boca y de generación en generación. El mismo Heger, del resto, afirmaba que la inmutada permanencia en el tiempo de valores y normas no debe interpretarse necesariamente como algo siempre positivo o como un signo inequívoco de seguridad. En efecto, deberíamos recordar, y seguro que nosotros lo sabemos, la educación bebe de esa doctrina del obrar humano que llamamos moral. Se nutre de sus valores, pero la educación misma es premisa de un verdadero progreso solo si la transmisión de esos valores se hace en un sentido crítico y analítico. Educar en valores e enseñarlos supone además cuestionarlos, bien para reiterar su necesidad y afianzar su existencia, bien para medir su capacidad de resistencia al paso del tiempo, a la evolución del sentir social, y para determinar, cuando su obsolescencia resulte evidente, su entrega a las páginas de nuestro pasado colectivo. Al fin y al cabo, deberíamos recordar esta frase que frecuentemente se atribuye a José Ortega y Gasset, que decía: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Así es cierto que educar significa transmitir, que el objeto de esa transmisión, pero también es cierto que el objeto de esa transmisión no es neutral. Debe suponer en quien educa y a la postre en quien es educado la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar la realidad a la luz del presente y del pasado, de investigar las causas últimas de los fracasos y de los éxitos de nuestros modelos sociales. En ese sentido, otro significado que podríamos atribuir a la palabra educar es el de preocuparse. Preocuparse en el sentido etimológico del término. Es decir, ocuparse de algo antes de que eso ocurra, prevenir, desarrollar la capacidad que consiste en la búsqueda de soluciones y remedios a situaciones críticas o relevantes que puedan darse en el futuro. En un cierto sentido, creo que el educador debería preocuparse de educar a la preocupación. Lo sé que probablemente puede sonar como un concepto un poco confuso o no del todo claro. Y digamos que para intentar aclararlo, voy a acudir a la construcción etimológica de otro término
que se caracteriza por una fuerte connotación negativa, y espero que nadie se sienta ofendido. La palabra idiota. Es Tucídides que nos ofrece el significado original de esta expresión, dando testimonio de las palabras que pronunció Pericles durante el célebre discurso fúnebre que tuvo lugar en el 421 a.C. en el cementerio del Cerámico de Atenas. Nos cuenta Tucídides que en ocasión de la conmemoración de los caídos en la guerra del Peloponeso, Pericles afirmó: solo nosotros juzgamos aquel que no se cuida de la República, no solamente por ciudadano ocioso y negligente, sino también por hombre inútil y sin provecho. En otras palabras, para la cultura griega clásica, el término idiotes indicaba el individuo preocupado solo de sus asuntos privados, exclusivamente centrado en sus intereses particulares, indiferente a los asuntos públicos y del todo ajeno a la formación de la voluntad común en ese nuevo régimen político llamado democracia. Esas mismas ideas conducirán algún milenio después Freire, un conocido pedagogo y filósofo brasileño, activo en el siglo pasado, a afirmar en una entrevista pública en el diario El País que la educación es siempre un quehacer político. No hay pues una dimensión política de la educación, sino que es esta un acto político en sí misma. Freire añadía además que la democracia es una forma de vida antes que una forma política y que en sí presupone una gran dosis de transitividad de la conciencia en el comportamiento humano, que es algo que es posible lograr solo a condición de que el hombre se lance al debate, al examen de sus problemas y de los problemas de los demás, y que el hombre en definitiva participe. Y que en todo esto, en último análisis, la educación juega un papel fundamental. Es uno de los principales factores que concurren a determinar esa conciencia participativa. Y atención, que eso sea realmente así, lo demuestra la promoción del derecho a la educación y de la correspondiente libertad de enseñanza en todos esos contextos sociales y colectivos que tras rechazar su pasado autoritario han apostado por la educación como mecanismo para afianzar el cambio político de la partición. Incluso en la historia del constitucionalismo español corrobora esta misma idea el artículo 366 de la Constitución de Cádiz de 1812, que reconocía esos derechos como una medida más en el desmantelamiento del antiguo régimen y para la instauración del Estado liberal. Por esta dimensión política del fenómeno educativo puede ser real y efectiva solo en la medida en que la educación promueva el pleno desarrollo de la personalidad. Como sostiene Sánchez Rossini, educar es creer en la persona. Eso supone reconocer, poner en valor esos tratos de la personalidad que hacen de cualquier ser humano un único irrepetible, un ser dotado de dignidad. La existencia de una relación biunívoca entre dignidad humana y educación ha sido puesta de relieve en diversos contextos, hasta incluso por el mismo Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 236/2007, que ha matizado la innegable trascendencia del fenómeno educativo para el pleno y libre desarrollo de la personalidad. Y efectivamente deberíamos recordar a este propósito que la misma palabra educación viene del latín educere, un verbo que expresa la capacidad de extraer algo o de sacar algo hacia afuera. Se trata de ideas que coinciden con esa noción de educación como instrumento fundamental para el desarrollo de la personalidad. Una personalidad que no deja de ser íncita en cada ser humano y que frecuentemente permanece oculta por efecto de un conformismo social que la frustra, que la reprime y que le impide de expresarse libre y autónomamente. Es muy interesante constatar que la UNESCO ha hecho hincapié particularmente en este último aspecto, es decir, en el libre desarrollo de la personalidad como uno de los objetivos primordiales de cualquier sistema educativo. Para ello, la Comisión Delors, la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI, en un informe titulado La educación encierra un tesoro, ha identificado una serie de habilidades o aprendizajes fundamentales, así los llama literalmente, que deberían caracterizar todos esos sistemas educativos que se propusieran el libre desarrollo de la personalidad como objetivo primordial. Y esos son los que estáis viendo ahí. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como
Jacques Delors, que fue el presidente de esta comisión, aprender a conocer significa aprender a comprender el mundo que rodea a la persona, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Lo primero que destaca en este ámbito es que las intervenciones que postula la UNESCO se entienden todas dirigidas a la sociedad, en su conjunto, sin diferenciaciones de tipo generacional. Pues como señala Herbert, hasta el último momento de exhalar, hasta el momento de exhalar nuestro último aliento, estamos aprendiendo, experimentando, creciendo. En todo caso, los sistemas educativos deberían ir encaminados a estimular la adquisición de hábitos culturales que perduren durante toda la vida. Esos hábitos a la postre deberían conducir al despertar de la curiosidad intelectual y del sentido crítico, dos instrumentos necesarios para descifrar la realidad y lograr al mismo tiempo una autonomía de juicio. La educación como interpretación de la realidad es una idea que desde una perspectiva jurídica desarrolla Reuter cuando afirma que el derecho a la educación se caracteriza por ser un derecho a la emancipación cultural e intelectual, a la individualidad, a la autonomía y a la madurez político-social. Para ser capaces de aprender, el informe enumera un número determinado de facultades específicas, cuyo ejercicio se considera irrenunciable, y esas serían la concentración, la atención, la memoria y el pensamiento. Claro, en mi opinión, estas mismas facultades, que son sin ninguna duda importantes, no pueden que constituir un catálogo de mínimos, porque a ella podríamos añadir otras igualmente importantes, igualmente necesarias, como la curiosidad que nos interroga, la voluntad que nos mueve hacia lo desconocido, y hasta incluso la honestidad que nos conduce a admitir que carecemos de ciertos conocimientos en determinados ámbitos. Son todas ellas virtudes, si queremos, que por otra parte nos reenvían a las bases del pensamiento sociológico, a ese saber de no saber nada que desde hace 2 milenios nos enseña también otro importante valor, que es el valor de la humildad intelectual. Otro de los aspectos esenciales de la educación, según la visión de la UNESCO, es aprender a hacer. En este ámbito concreto no se trata, como en el pasado, de limitarse a la transmisión de conocimientos de tipo técnico en un ámbito productivo concreto. En realidad, este pilar educativo debería consentir a cualquier persona la adquisición de competencias como ser capaz de comunicar eficazmente, de trabajar en equipo, de analizar y resolver problemas. Pero eso no debería ir encaminado solamente o solo a impulsar y mejorar la empleabilidad de una persona en búsqueda de trabajo. Claro, si bien el informe no lo pone claramente en evidencia, aprender a hacer debería servir, antes que nada, para que cualquier individuo sepa y pueda realizarse como persona, también en este ámbito vital importantísimo que es el ámbito laboral y que ocupa buena parte de nuestra existencia. Esta, merece la pena recordarlo, è una dimensione della esistenza íntimamente ligada al concepto de dignidad humana y de democracia. Como del resto nos recuerda la Constitución italiana de 1947 de mi país, que coloca el trabajo a fundamento de la República. El tercer pilar descrito por el citado informe de la UNESCO consiste en aprender a vivir juntos. El punto de partida que subyace a esta vertiente del fenómeno educativo arranca de una visión objetiva de la realidad que nos rodea. Delors nos recuerda que la historia de la humanidad ha sido siempre conflictiva y que los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y la del grupo al que pertenecen y alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás. En esa atmósfera competitiva, educar supone, sin embargo, o debería suponer, sin embargo, predicar la religión de la diversidad, acercar los unos a los otros, abandonar el dogmatismo, cultivar nuevamente el espíritu crítico, ya en un plano más pragmático, establecer proyectos cooperativos entre sujetos diversos para la promoción y la consecución de objetivos compartidos. En un cierto sentido, la educación debería servir también para desarrollar la capacidad de colocarse en el lugar del otro, lo que nosotros italianos describimos con este verbo curioso que es immedesimarsi, y así construir esa realidad descrita por Calamandrei, cuando afirmaba que la vida en la sociedad está hecha de solidaridad y de altruismo, que sin solidaridad y sin altruismo no existe la civilidad. Porque no deja de ser igualmente cierto lo que decía
1920 Wells, que cada vez más la historia de la humanidad se está volviendo en una carrera entre la educación y la catástrofe. Esos valores también pueden y deben formar parte de los sentimientos de la misión educativa. Porque aun concediendo a los más pesimistas que esos sentimientos de solidaridad o de altruismo no forman parte de la naturaleza humana, sí es de admitir que dichos valores pueden ser aclamados, exaltados y enseñados, en este último aspecto, particular con el ejemplo. Si bien el informe no hace referencia a ello expresamente, aprender juntos significa también apostar por una educación que promueva la igualdad de género. En otro informe de la UNESCO, del año 2020, la UNESCO identifica las labores educativas como factores decisivos para la erradicación de las discriminaciones por razones de género, porque la educación es un factor de influencia decisivo en favor de los derechos de las mujeres. Y hacer hincapié en la educación, en especial en el de las niñas, puede romper la transmisión de desventajas de una generación a otra. El último pilar descrito por el informe de la UNESCO de la Comisión de Law hace hincapié en la necesidad de que la educación sirva para aprender a ser. Una facultad que en realidad resume y sintetiza el contenido de las tres vertientes educativas descritas con anterioridad. Nuevamente, la Comisión enfatiza el papel de la educación como instrumento para la consecución de la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación, que nos hace dueños y artífices de nuestros destinos. Sin embargo, ese despliegue completo del ser humano en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos, solo es posible si la educación nos enseña a mirar dentro de nosotros mismos. Ese análisis introspectivo es el primer paso para la consecución de ese desarrollo global de la persona que la educación pretende. Del resto, volviendo nuestra mirada nuevamente al pasado, la cultura griega clásica ponía a fundamento del concepto de paideia el conocimiento de uno mismo, ese gnótise auton que según Pausania se encontraba inscrito en el prólogo del templo de Apolo en Delfos. Esa facultad constituía, el conocerse a sí mismo, la premisa necesaria para la consecución de una vida digna, es decir, de una vida capaz de examinarse a sí misma y por ende capaz de lograr la felicidad, la eudaimonia, como la llamaban los griegos, interpretada como la favorable, realización de nuestro daimon, es decir, de nuestras aspiraciones, de nuestras inquietudes, de nuestro talento, en definitiva de nuestra personalidad. En ese sentido, Umberto Galimberti, recordando Demócrito, afirma que la felicidad y la infelicidad son fenómenos del alma, que experimenta el placer o el disgusto de existir según se sienta o no realizada. Porque la autorrealización es un factor decisivo para la felicidad, pero para lograr la autorrealización debemos, en primer lugar, haber aprendido a mirar dentro de nosotros mismos. Si educar supone, como yo creo, perseguir todos esos objetivos que acabo de relatar, resulta obvio que dedicarse a las labores educativas debería considerarse como una misión imposible. Es evidente que la consagración de la vida profesional de un individuo a la educación supone por parte de ese mismo individuo la aceptación de un reto complejo y difícil y además la asunción consciente de unas responsabilidades enormes. Esas meras consideraciones deberían conducirnos a pensar que las labores educativas deberían ser, por lo menos, recompensadas proporcionalmente, tanto desde la perspectiva del reconocimiento social y colectivo, como desde un punto de vista meramente retributivo. En realidad, los datos estadísticos que describen los niveles salariales del profesorado en los países del entorno EU nos devuelven un panorama exactamente opuesto al que acabo de teorizar. Pero si atendemos estudios que analizan los factores de insatisfacción del profesorado a nivel global, que también los hay, las condiciones salariales del personal docente no ocupan los primeros puestos y en realidad ni siquiera aparecen. Esa circunstancia no deja de ser singular en una realidad social en la que el dinero destaca por ser el único generador simbólico de todos los valores. Y podríamos explicarnos todo esto simplemente haciendo referencia al carácter, digamos, esencialmente vocacional de esta profesión, en la que los niveles salariales a lo mejor no representan una motivación determinante para el profesorado,
Pero atención, otra lectura posible de esta realidad es la que se extrae de informes que nos hablan de la docencia como de una profesión que destaca por su feminización. Y hay quien sostiene, y yo creo justamente, que esos bajos niveles salariales de los que nadie aparentemente se queja, no dejan de ser otra expresión de la conocida y llamada brecha salarial. Todas esas consideraciones en realidad apuntan en definitiva a un objetivo fundamental, que es poner en valor la labor docente y lograr que como conjunto social seamos conscientes de que pocas profesiones como la de un maestro o de una maestra inciden en nuestro bienestar colectivo en el medio y en el largo plazo. Eso es así porque quien se dedica a la educación lo hace entregando su profesionalidad al activo más preciado de cualquier sociedad que quiera extenderse hacia el futuro, como afirma Lodoli, a un bien esencial, crítico y fundamental para nuestros modelos de convivencia. Es decir, nuestros hijos, nuestras hijas, las personas a las que un día tocará asumir la responsabilidad cívica y política de nuestro futuro. Es por estas razones que esta actividad profesional no puede ser encomendada con frivolidad o despreocupación a quien busque un trabajo, una profesión cualquiera. A tal propósito, Galimberti, filósofo italiano que ya he citado en alguna ocasión, suele afirmar en sus intervenciones sobre los modelos educativos que la escuela debería ser algo más que animar a los jóvenes a suicidarse. Atención, no es una butad. En Italia, las autolesiones afectan al 20% de los adolescentes y los suicidios son la segunda causa de muerte para personas que tienen entre 10 y 25 años. Por eso, educar desde la perspectiva del educador debería presuponer en el docente toda una serie de capacidades como el talento, la voluntad, la perseverancia, la vocación, el entusiasmo, que deberían hacer del profesorado un profesional con características casi fuera de lo común. En realidad sería suficiente no limitarse a medir, como a menudo ocurre con las pruebas públicas de acceso a la función docente, cuantitativamente una serie de conocimientos que deben formar parte del patrimonio intelectual del que aspire a enseñar. Tal vez el profesor debería ser seleccionado incluso a través de otros mecanismos que sirvieran para comprobar la existencia de esas capacidades y de esos recursos que atañen a su capacidad de comunicación y, si cabe, incluso de fascinación hacia los más jóvenes. No obstante, merece la pena recordar que un docente que es entusiasta, comunicador, con vocación de servicio, puede igualmente ser perjudicial para su alumnado si, por ser víctima del dogmatismo, destruye la curiosidad, el espíritu crítico y la capacidad de sus alumnos de aceptar la alteridad, cualquier alteridad que suponga el respeto de la dignidad humana. Amar la vida y entender la vida desde la inteligencia, desde una festiva inteligencia, es para Manuel Vilas, el autor de Ordesa, el cometido principal de cualquier docente que merezca la pena ser recordado en una novela autobiográfica. Por último, no deberíamos caer en el gravísimo error de pensar que la educación es un hecho que simplemente atañe a profesores y profesoras, enseñantes o maestras, desde dentro de la universidad, un instituto o un colegio. Decía Hildegard, nuevamente, que la educación no es una propiedad individual, sino que pertenece por su esencia a la comunidad. La educación es el producto de la conciencia viva de esa comunidad. Este mismo es el concepto que luego utiliza Franco Nembrini, un pedagogo italiano, cuando afirma que la educación es algo que concierne a todos los hombres y a todas las mujeres. Por supuesto, en particular la profesión de los padres y, de otro modo, la profesión del maestro. Pero es ante todo la profesión del ser humano. El ser humano, como está hecho hoy por la relación que tiene con los demás seres humanos, educa. El ser humano educa siempre. Cuando nos vemos en la calle nos educamos, cuando vamos nos educamos y educamos los otros que nos miran. Se necesita esta valentía, esta lealtad para tratar de ver las cosas en su estructura original. Concluyo. Se trata, digamos, de adquirir esta conciencia, asumir esta responsabilidad que supone no arrinconar el hecho educativo a los lugares institucionalmente propuestos para ese fin.
En eso también debería consistir nuestro papel político como miembro de una ciudadanía activa, en testimoniar con nuestros gestos, palabra y acciones que ciertos valores constitucionales y democráticos no se enseñan solo en las escuelas o en las salas universitarias, sino también un poco en la cotidianidad de nuestras vidas. Eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si... Sí, ha estado perfecto, profesor Perfecto. Milione. Muchísimas gracias por su intervención. Debo confesar que me ha gustado muchísimo, hasta el punto que he estado tomando notas todo el rato, con todas las citas de Gasset, de Sócrates, incluso de procesalista Calamandrei. Así que muchas gracias de verdad por toda la reflexión. Nunca me lo había planteado así, esa perspectiva de la educación. Y la verdad es que me gustaría preguntarle, bueno, quizá en el turno de palabras, si tiene previsto publicarlo, porque a mí personalmente me encantaría leer el trabajo escrito de lo que usted ha comentado hoy. Sí, perdona Patricia, si quieres luego te contesto a... Sí, no, contéstame ya porque quiero saberlo. No, pues sí, efectivamente tengo pendiente la publicación de este artículo en la revista Derecho a Educación que edita la Universidad de Barcelona, en la que voy ampliando más. Sí, efectivamente había muchísima carne que poner al fuego y finalmente he acabado leyendo, digamos, el texto de la ponencia, porque en 20 minutos, y luego creo que me he pasado los 20 minutos, si no lo hubiera leído no hubiera jamás podido comunicar todo lo que tenía ganas de comunicar. Sí, no, pero ha estado perfecto y de verdad yo ya sabe que tiene una lectora cuando publique el artículo porque me ha gustado la verdad que muchísimo. Y ahora ya, pues, después de esta segunda ponencia voy a dar paso a la última ponencia de esta primera mesa de hoy, donde tenemos a la profesora María José Salar Sotillos desde la Universidad Católica de Valencia, donde es profesora desarrollando su labor docente en materia de antropología y ética y de deontología profesional y empresarial. Es licenciada en Derecho, además tiene 2 másters, uno en Derecho de Familia y otro en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Y algo que me parece muy interesante es diplomada en Educación de Virtudes a través del cine. María José obtuvo su doctorado en el programa de Ciencias del Matrimonio y la Familia en la Universidad Católica de Valencia y durante 5 años estuvo participando como miembro del comité organizador del Simposio de Educación y Cine. Y sus investigaciones, y creo que está relacionado con el tema que va a tratar hoy, se centran en torno a la familia, el derecho de familia y la deontología. Y por ello yo ya simplemente le doy la palabra para que nos hable sobre cine, realidad social y educación. Adelante, María José, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Quería compartir, a ver si así comparto, creo que se ve la presentación. Sí, se ve vale. Perfecto. Pues muchas gracias. Y nada, bueno, a ver ahora cómo hago para estar al nivel de los 2 profesores que me han precedido, ¿no? Me han encantado las 2 ponencias. Gracias, profesora Torres, por bueno, la parte práctica de todo lo que ha hecho. Me han dado ganas también de hablar en mi universidad, que también tenemos un aula de mayores, para decir que, por favor, que me den alguna asignatura ahí. Me ha gustado mucho. Y el profesor Milione, mi conferencia va un poco relacionada también, es más teórica como la del profesor Milione. Y nada, y la verdad es que unas reflexiones muy interesantes que me han hecho pensar mucho. Así que bueno, en primer lugar, también, como han hecho mis compañeros, no quería darle las gracias a los organizadores de este congreso y en particular al doctor Jorge Castellanos, ¿no?, por darme la oportunidad de participar con un tema tan interesante y de gran actualidad. Con esta ponencia no pretendo hacer un estudio profundo y pormenorizado del cine desde todas sus facetas, sino ponernos en situación sobre la importancia del cine y también de las series como recurso educativo y exponer cómo el séptimo arte es un instrumento cultural que refleja muchos aspectos de la realidad social. Como ha comentado el profesor Milione, yo también voy a leer un poco lo que es la ponencia, porque si no, bueno, podría estar aquí hablando toda la mañana y como tenemos el tiempo más reducido, espero que no se haga muy pesada. Intento siempre con los PowerPoints, ¿no?, aligerarla un poquito, y aparte es un tema, pues eso, ¿no?, cine, series. Y es que es eso, hago también referencia a las series, ya que nos encontramos en la edad de oro de la ficción televisiva.
ya se trate de pequeños formatos como las miniseries de 2 o 3 episodios o de títulos que se extienden a lo largo de varias temporadas, las series han alcanzado en los últimos años un nivel de calidad técnica cercano también al cinematográfico. La globalización y difusión de Internet ha multiplicado su incidencia social, así como su capacidad para moderar hábitos y costumbres. De ahí que algunos se hayan referido a sus creadores como los grandes narradores del siglo XXI. Actualmente podemos hablar del impacto de la cultura de la imagen y efectivamente hay que saber sacar partido educativo a los avances culturales de nuestro tiempo. Por ello, la integración del cine en el aula se ha convertido en una necesidad y, como estamos viendo a lo largo de este congreso, en una realidad. Como escribió en su día el filósofo Julián Marías, gran experto en estos temas, la gran potencia educadora de nuestro tiempo es sin duda el cine. Y es que el cine es un invento del siglo XIX para educar en el siglo XXI. Educar a un alumnado al que se le empieza a llamar nativo digital. Por ello, introducir estos recursos en la aplicación de las clases genera una motivación en los alumnos, acercándoles las herramientas necesarias para alcanzar el conocimiento de una forma que ellos no consideren aburrida, y más en un contexto de una cultura audiovisual como la actual, en la cual nos encontramos inmersos tanto alumnos como docentes. Netflix, HBO, Amazon Prime son plataformas de distribución de contenidos audiovisuales disponibles en streaming, que son un mundo interminable de contenidos. Uno puede sumergirse en un tema y encontrar las más diversas miradas y opciones sobre el mismo en películas, series, documentales y más. Perderse allí es un placer indescriptible, aunque a veces también desesperante por los miles de títulos que te ofrecen. Por eso muchas veces vamos todos pidiendo recomendaciones de series y películas y ver. Es más, a mí, pues eso, como parece ser que soy la experta en cine en la universidad, ya todo el mundo me va pidiendo recomendaciones, ¿no? ¿Qué película podemos ver? ¿Qué serie podemos ver? ¿No? Bueno, pues eso, esto poco podían imaginarlo los hermanos Lumière a finales del siglo XIX. Y es que cuando ambos presentaron su invento, lo hicieron con cierto escepticismo y con poca confianza en el resultado final de su hallazgo y en sus múltiples posibilidades. Poco podían imaginar la revolución económica, tecnológica y cultural en la que habían enmarcado a la humanidad. Pero tras su primera proyección pública, el 28 de diciembre de 1895, en París, los espectadores quedaron tan sorprendidos e impactados que el boca a boca, o bueno, realmente boca a oreja, hizo lo demás. Y en poco más de un siglo de existencia, el arte cinematográfico ha sido capaz de convertirse en lo que hoy conocemos. Una gran invención que ha generado una potente industria que mueve a miles de espectadores cada día, ya sea en las salas de cine o en casa, ofreciendo también un notable número de obras maestras en el siglo XX. Y es que ningún arte ha vivido en los primeros 75 años de su historia una evolución tan rica y vertiginosa como el cine. Pero cabe preguntarse qué es lo que tiene el cine para haberse convertido en un referente social. Si nos remontamos a las primeras películas que se rodaron, podemos observar que todas ellas eran muy breves, de un minuto y medio, y su argumento nada extraordinario. La llegada del tren, la salida de los obreros de la fábrica Lumière, los pozos de las Tullerías, partida de naipes, todas ellas son de 1895, pero todas causaron un gran impacto en el ánimo de los espectadores y supusieron un gran éxito a escala mundial. ¿Y esto por qué? Pues el motivo de este triunfo lo encontramos en que reproducían hechos reales de su vida cotidiana. Se filmaba aquello que la realidad ponía ante la cámara, no un simulacro de la vida, sino la vida misma. El cine, a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, ha ido reproduciendo la vida en sus múltiples dimensiones. Y esta es la clave. Al reproducir la vida misma, provoca la identificación entre el espectador y la proyección. El cine, desde sus orígenes, ha sido considerado como un arte, el séptimo, según la acertada expresión de Ricciotto Canudo. Y es que es un compendio de todas las bellas artes. En una película hay literatura en el guión, pintura en cada encuadre, música, pues no se concibe una obra sin una banda sonora, arquitectura en la reproducción de edificios, teatro en la adaptación de innumerables obras clásicas. También es un bello arte en sí mismo, pues requiere la técnica de conjugar el montaje y la luz de los planos. El pensador español y crítico de cine Julián Marías lo consideró el arte del siglo XX, no solo en el sentido de haber nacido y crecido con él y de ser el propio arte de este siglo, sino también porque es además el que ha producido mayor número de obras maestras. Considerado en primer lugar un arte, el cine es asimismo un espectáculo, un vehículo de los sueños del espectador,
que se aleja y olvida por unas horas sus problemas cotidianos, evadiéndose en una sala oscura de proyección. Ese es el espectáculo que puede ofrecer el cine, y hacia muchas de esas películas va el espectador en busca de entretenimiento. Esta función de entretenimiento del cine es lo que Julián Marías denomina función estupefaciente. Pero por otra parte, este espectáculo genera que nos hallemos también ante una poderosa industria que moviliza cifras multimillonarias. Es un negocio. Las premisas económicas son determinantes para su supervivencia, teniendo en cuenta las enormes inversiones que se precisan para la producción, distribución y exhibición de los productos fílmicos. Y es que, aunque los hermanos Lumière no lo supieron ver, el cine interesa a las masas y se convirtió inmediatamente en un excelente negocio. Es lo que a muchos han venido a llamar la fábrica de los sueños. De estos dos primeros aspectos, arte e industria, derivan los otros dos que vamos a desarrollar por su importancia para el objetivo final de esta ponencia. Al ser el cine un arte, espeja la realidad social, se alimenta de lo que en ella sucede y se deja invadir de sus impactos. Por ser industria, influye en la sociedad, que se viste de los modales exhibidos en la pantalla y se retroalimenta con las propuestas en el cine, a partir de los datos asumidos por la realidad social. Es decir, el cine refleja y conforma al mismo tiempo a la sociedad. Y es que desde sus inicios, el cine se ha proclamado como un poderoso instrumento de aproximación a la realidad del hombre. Las películas no son solo objeto de contemplación para el disfrute y el entretenimiento, sino que dentro de su amplia variedad constituyen una representación del mundo que nos rodea. Nos informan de la realidad, de la vida, de nosotros mismos. Como expresa Julián Marías, no olvidemos que las verdaderas raíces del cine se encuentran en su fabulosa capacidad de representación y recreación de la vida humana, como hemos visto al principio. Compartimos la reflexión de Tomás Domingo Moratalla cuando subraya que uno de los rasgos del cine es la potencia para presentar un mundo, para crear un mundo. El cine es a su vez una herramienta extraordinaria para la transmisión de la cultura, ya que los directores tratan de dar testimonio de la realidad que les rodea. Así, muchas veces comprendemos lo que sucede en una sociedad a partir de lo que muestra su cine, ya que el arte cinematográfico es un testimonio de la sociedad de su tiempo y un renglón básico para el entendimiento del mismo. Intenta relatar y retratar una historia para transmitir un mensaje. El cine ha reflejado siempre de un modo u otro la realidad en la que se encontraba sumido. Y es que el cine, aunque en muchos casos muestra historias fantásticas, es mayoritariamente un reflejo de la realidad y da imagen de la sociedad acorde con el momento histórico que se retrate o con la época en que se rodó la película. En el séptimo arte están presentes las relaciones familiares y sociales, los problemas laborales, los conflictos políticos y jurídicos, las situaciones económicas y las emociones, así como la enfermedad, la discapacidad, el dolor y la muerte, como parte integrante de esta realidad cotidiana. En palabras de Ana Lanuza, cualquier película, ya sea buena o de mala calidad, más o menos acorde a los tiempos que corren o más o menos apetecible en función de los intérpretes o el director, dice algo del ambiente cultural e ideológico en el que se desarrolla y propone modelos de vida y actitudes frente a los problemas de nuestra sociedad. Por lo tanto, el cine, además de un arte, es también un documento antropológico, histórico, social, jurídico, según el enfoque desde el que se aborde el análisis. Por eso, a partir de todo lo reseñado, cumple una función pedagógica, no solo en la formación de nuestros estudiantes, sino en la de todo profesional ávido de fortalecer sus conocimientos sobre temas de diversa índole. Está comprobado que lo que penetra a través de los ojos, y más si está provisto de sonido, produce un gran impacto en muchos niveles sensoriales y permanece más tiempo en la memoria. Como señala José María Caparrós, la imagen fílmica posee tal fuerza que capta por completo la percepción sensorial de la persona. Las imágenes que nos presentan las películas entran por la vista y de ahí van al cerebro, y por eso tiene más oportunidades de llegar rápidamente al punto principal, más de lo que podría hacerlo una sobria escritura filosófica o jurídica. Una persona normal, dicen los psicólogos, recuerda del 50 al 60% aquello que ve y oye, un 30% lo que solamente ve y aproximadamente también un 15% si solo lo oye. De ahí la famosa frase, una imagen vale más que 1000 palabras. El espectador que se sienta ante la pantalla canta diversos mensajes de los modelos humanos y la probabilidad de comportamientos, lo que hace del cine la forma de transmisión intergeneracional más completa. De ahí que la persona que ve una película sea capaz de sentirse identificada con lo que ve, como hemos comentado antes, pues en los personajes y las historias se manifiestan actitudes como las de ella. Por eso el cine, además de una fábrica de sueños,
es un escaparate de la conducta humana que lanza constantemente preguntas al espectador. En ocasiones, se trata de aspectos muy íntimos, como el comportamiento de un personaje con el que nos identificamos, pero en otras, la inquietud que nos deja es mayor y nos hace plantearnos grandes preguntas que necesitan respuesta. En este orden de ideas, el cine permite a los estudiantes comprender con un mayor grado de aproximación la realidad sociojurídica del país. El cine constituye un método de enseñanza de las aulas universitarias dentro de un contexto cada vez más globalizado, como hemos visto al principio, ¿no? Cumpliendo una función orientadora en la introducción a los grandes temas. Como ya hemos comentado, el cine, como un artefacto relevante de nuestra cultura audiovisual, se nos presenta como una opción ineludible por su fácil acceso y su atractivo visual, siendo las redes sociales y los diversos mecanismos de Internet los que alientan esta práctica metodológica. El cine, al igual que el derecho o la economía, también se ocupa de la vida. La refleja, la reproduce, la somete a crítica, se nutre de ella. Hasta la película más aparentemente comercial y ligera contiene una visión antropológica, social o jurídica, que supone una opción de sus creadores y que interpela al espectador. Es decir, que existe una analogía, una forma común entre el proceso vivido al ver la película y el proceso de la vida real. Por ello consideramos que ante el desafío del profesor por captar y contagiar la pasión por su asignatura, el uso de imágenes y contenidos mostrados por cualquier medio audiovisual puede ser una herramienta para provocar la curiosidad del alumno y mostrar el contenido de la asignatura en una situación y una escena concreta. La visión, el análisis y el debate de una película en un contexto pedagógico adquiere así una virtualidad fundamental como metáfora del proceso de interpretación y aplicación. En este contexto, el uso del cine puede servir para generar una apertura de la interdisciplinaridad de diversos temas. De este modo, una película también contribuye a derribar una visión formalista del fenómeno jurídico o empresarial, incorporando dimensiones afectivas y emocionales que habitualmente son dejadas de lado en los análisis formales. Por ello, creo que constituye una riqueza para la enseñanza de cualquier asignatura. Tomando, por ejemplo, el grado de Derecho, donde doy clase, dado el perfil también de los que estamos en este congreso, desde luego, la formación de un jurista podría quedarse en el aprendizaje de leyes y artículos de códigos, pero pronto nos daríamos cuenta de que semejante retención de datos resulta escasa. Ese jurista sería como un historiador, que solo se ocupa de memorizar noticias históricas. Sabemos, sin embargo, que tanto el historiador como el jurista han de ser capaces de conectar unos fenómenos con otros, de tal forma que el objeto de estudio se convierta en elegible. Por eso, el gran sentido de estudios como los de Derecho y Cine consiste en romper con una visión compartimentada de la realidad, que a fuerza de tanta distinción que declara que hay múltiples facetas de la vida que no son interesantes, acaba con convertir en idiota al especialista, que solo sabe de un sector de la realidad. Por eso, si se quiere una educación jurídica integral, es razonable pedir al estudiante de Derecho que no se ciña solo a tratados y que aprenda también del material no jurídico, es decir, también del cine. Las asignaturas en las que yo utilizo el cine como herramienta pedagógica son las de Antropología Jurídica, en primero del grado de Derecho, y la de Ética Empresarial y de Ontología, en tercero del grado de ADE. Son unas asignaturas de materias con conceptos tal vez demasiado etéreos para los alumnos, por lo que el cine constituye una vía perfecta para superar esa abstracción. Lo que consigo hacer con esta asignatura, lo que pretendo, es concretar valores como pueden ser pues, la igualdad, la libertad, la justicia, la felicidad, ¿no? Pues a través de los mecanismos emocionales y psicológicos con los que juega una película resulta mucho más fácil aprender y sobre todo aprehender, ¿no? Como decía Salazar Benítez. Distintos factores acreditan la oportunidad del uso del cine, tanto en las asignaturas jurídicas como éticas, ¿no? Y espero que estos pequeños factores que voy a comentar os sirvan, ¿no? para vuestras asignaturas, ¿no? Porque implica dar una entrada al factor emocional. Ello tiene una doble consecuencia. El alumno se siente interesado, interpelado por lo que estudia, al tiempo que asume mejor los contenidos propios de la asignatura. Además, el cine posibilita la crítica, la contestación y el debate. Reflexionar y argumentar a partir de una buena película puede contribuir a la adquisición de conocimientos y habilidades, así como a la formación de un espíritu crítico de alumnado. Es por eso que el cine mejora la capacidad crítica y analítica, es decir, la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su área de estudio, para formarse una opinión y emitir juicios,
que incluyen una reflexión sobre temas relevantes en sus campos. La ficción cinematográfica puede plantear interesantes problemas a los que el alumno tiene que aportar, si no una solución, si al menos orientaciones capaces de guiar la toma de la ficticia decisión. Esto supone la aplicación por los estudiantes de sus conocimientos a su trabajo, fomentando las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. El estudiante en la vida real necesita estar preparado para hacer frente a situaciones en las que las decisiones o soluciones estén argumentadas, siempre acomodándose a los recursos disponibles. Podemos decir, por tanto, que mediante el cine es posible construir un concepto-imagen que sirva de complemento a los conceptos e ideas expuestos con normalidad en las clases por el profesor. A ello se les une, como hemos dicho, la extraordinaria capacidad del cine de crear reacciones emocionales y estados cambiantes de sensibilidad en función del sujeto, el objeto o el momento en que se produce la interacción entre la película, el mensaje fílmico y el espectador. Por eso se entiende que que el cine puede ser aprovechado para la docencia en un marco universitario y no únicamente en los colegios, ¿no? Que parece también en el colegio. Por eso, bueno, pues como conclusiones, ¿no? Resumimos recordando nuestra pretensión del principio, hacer un análisis de los vínculos existentes entre el cine, la sociedad y la educación. Se ha ejemplificado el argumento acerca del cine como reflejo de la sociedad y se ha reflexionado sobre el uso del cine como recurso educativo. Como señala el profesor Ginés Marco, el cine refleja la realidad que queremos potenciar y que ya existe, y por otra parte la modela, la dirige, la orienta. Profundiza en aquello que conviene profundizar en un momento dado, le saca el máximo partido. Y es que si bien la cámara puede capturar la realidad, nunca es neutral. Sirve para unos fines particulares y crea significado en la interacción entre creadores y espectadores. Las asignaturas en las que utiliza el cine como recurso pedagógico suelen tener un carácter humanístico y merece la pena que sean consideradas en el marco de la formación completa de los estudiantes y de cualquier persona interesada simplemente por la realidad social. La utilización del cine atrae a los alumnos y capta su atención, por ser un recurso diferente a los que habitualmente utilizados en el aula, y les ayuda a participar activamente en las clases, realizando aportaciones muy relevantes en el contenido de la asignatura. Es por eso que podemos considerar el cine como instrumento al servicio de los docentes para la impartición de sus materias a los estudiantes. Si se emplea bien, el cine permite un avance respecto a la clase magistral, sobre todo en la formación jurídica, que peca de excesiva rigurosidad y formalidad. Pero es eso, ¿no? Emplear el cine bien, no únicamente poner películas en clase, ¿no? Que mis alumnos me dicen, ¿me vas a poner una película? Y digo, a ver, no, aquí no venimos a ver películas, ¿vale? Es ver qué podemos aprender de la asignatura a través de la película, ¿vale? Por otra parte, la apuesta por el cine como herramienta pedagógica supone sin duda un modo esclarecedor de dotar de contenido a conceptos igualmente tan como puede ser dignidad humana, ética, libertad, justicia, felicidad. Con su utilización se pretende que los alumnos constaten la imagen que se construye de las realidades que están aprendiendo con un medio, el cine, que ha sido una de las grandes maravillas del siglo XX, ¿no? Todo ello desde una lógica participativa de reflexión, crítica y de debate. Toda esta potenciación del cine y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y su aplicación a la docencia tiene como finalidad lograr los objetivos de máxima participación del alumno y la utilización por parte del docente de una innovación educativa. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Estoy abierta a cualquier consulta que me queráis hacer. Espero que no haya sido demasiado teórica, ¿vale? Y que lo que me queréis preguntar sobre la aplicación en clase y cómo lo ven los alumnos, estoy abierta a lo que me queráis decir. Muchísimas gracias, María José. De verdad,